Bueno, hoy día, en la clase de hoy, vamos a seguir viendo los espacios vectoriales. Vamos a continuar con la suma de subespacios. Vamos a tener S y T son subespacios de nuestro espacio vectorial B, y a la suma se la define de la siguiente manera. S más T es igual a B, que pertenece al espacio vectorial B, y donde SB es igual a la suma del B sub 1 con el B sub 2, donde B sub 1 pertenece al subespacio S y el B sub 2 al subespacio T. Esta es la definición de la suma de subespacios. Tenemos una propiedad que nos dice que S más T es un subespacio del espacio vectorial B. Si conocemos los conjuntos generadores de S y de T, podemos hallar generadores de la suma. Entonces tenemos el subespacio S es igual al generador de elementos B sub 1, B sub 2 hasta B sub Q. Y el subespacio T es igual acá era generador, de los elementos W sub 1, W sub 2 hasta el W sub L. Y la suma nos da el generador de todos los elementos de subespacio S y los del subespacio T. Los ponemos en unas solas llaves. Para hallar la suma es usual buscar las bases de S y de T. Como las bases son conjuntos generadores linealmente independientes, Profe, tengo una duda. diga, ¿No todos los generadores van a ser linealmente independientes? si tienen que ser linealmente independientes. Ok. Si conocemos entonces una base de cada subespacio, podremos obtener un conjunto generador de la suma. Bien, o sea que primero hay que buscar las bases de cada subespacio. La base de S es igual a los elementos B sub 1, B sub 2 hasta B sub K, y la base del subespacio T es los elementos W sub 1, W sub 2 hasta W sub L. Entonces, haciendo la unión de los elementos de un subespacio con el otro, nos da el conjunto generador de la suma. Bien. Una observación importante es la siguiente. Se obtiene así un conjunto generador de la suma, pero no siempre es linealmente independiente. Primero, si es linealmente independiente, encontramos una base de la suma. Pero si llega a pasar de que es linealmente dependiente, podemos extraer una base de la suma eliminando los vectores que sobran. Acá respecto a la pregunta que me hizo, puede llegar que sea linealmente dependiente, pero lo que se hace es eliminar esos vectores que sobran para convertirse en linealmente independiente, para encontrar una base. Creo que anteriormente, cuando vimos estos de las bases, pasaba de que encontrábamos un elemento que era combinación lineal del otro, y por lo tanto era como que lo eliminábamos y nos quedábamos con uno solo, con un solo elemento. Y eso es lo que pasaría acá. Si ya es linealmente independiente, ya tenemos nuestra base, y si llega a quedarnos linealmente dependiente, lo que hacemos es eliminar aquellos vectores o elementos que sobran, y nos quedarían solamente para los que forman, aquellos vectores que forman y nos dejan linealmente independiente. Vamos a ver ejemplos entonces. Tenemos los siguientes subespacios de B, que es igual a R3. Tenemos S es igual a la terna X y Z, con ecuación X menos
3z igual a 0. Y tenemos t igual a la terna x y z, x más y menos z igual a 0. Tenemos que hallar entonces la suma de esos subespacios. Primero lo que hay que hacer es buscar la base tanto de S como de T. Entonces buscamos primero la base de S y para eso en la ecuación despejamos una variable. Bueno, conviene despejar la X, entonces me queda X igual a 3z. Tenemos que armar el vector generador. Tenemos entonces X y Z, la terna XZ es igual a X vale 3z, tenemos Y Z. Luego tenemos que sacar factor común Z e Y. Entonces, si sacamos factor común Z, nos queda 3, 0, 1. Y si sacamos factor común Y, nos va a quedar la primera componente 0, 1, 0. Entonces, la base del subespacio S son los elementos, son los vectores 3, 0, 1 y 0, 1, 0. Ahora toca buscar la base de T. Bueno, para esto en la ecuación despejamos una variable. Conviene despejar la z porque t era x más y menos z igual a 0, entonces me va a quedar Claro, z, para que te quede positivo. claro, para que quede positivo, sea más fácil entonces. Z igual a x más y. Ahora armamos el vector genérico, nos queda x y z es igual x, la primera componente x, la segunda componente y la z va a Sí. ser x más y. Después sacamos factor común la x, me va a quedar 1, 0, 1. Y la y me va a quedar 0, 1, 1. Entonces ya tenemos la base del subespacio T. Va a ser el vector 1, 0, 1 y el vector 0, 1, 1. Ahora la suma sería igual al generador de elementos. Bueno, esto es el 301 y el 010 era el de S y 101 y 010 es el de T. Y profe, lo dejamos así, o sea, no tenemos que sumarlos nada, lo dejamos así escrito como el conjunto en general con Claro, los cuatro sí, elementos. sí, Pero no así era sería. R3 y ahí no tendrás que sacar uno de los cuatro. Claro, exacto, sí, ahora vemos eso. Sí, como habíamos dicho entonces que el B era igual a R3 y bueno, S y T también. Sabemos que todo conjunto de más de 3 vectores en R3 es linealmente dependiente. Sí, recordemos que tiene que ser linealmente independiente. Y nosotros tenemos 3, entonces la dimensión de R3 es 3. Tendría que quedarnos 3 elementos. ¿Cómo podemos extraer una base de la suma? Podríamos armar entonces una matriz con estos 3 vectores y llevarla a la forma escalonada. Eso sería una forma. La forma más fácil, ya la que está relacionada con el álgebra lineal, sería armar esa matriz con estos 4 vectores y bueno, empezar a llevar a la forma escalonada para obtener solamente los 3. O bien, como el espacio es R3, podemos pensar geométricamente, esta parte es más geométrica, ¿sí? También es otra forma de obtenerlo. Por ejemplo, 3, 0, 1, 0, 1, 0 pertenecen a la base de S. Eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Y tenemos que 1, 0, 1 no pertenece a S, porque tendríamos S es 1, 0, 1, ¿sí? Acá. Si yo reemplazo eso, el 1, 0, 1, aquí no me va a dar 0 porque
una X sería 1 menos 3 por 1, que la Z vale 1, me quedaría menos 2 y me dice que tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ese punto, ese vector no pertenece al subespacio S. Como 1, 0, 1 no verifica la ecuación del plano S, los tres primeros vectores no son coplanares, es decir, no están en el mismo plano. Y por lo tanto forman una base de R3. Entonces podemos eliminar el último vector, el 0, 0, 1, 0, porque vendría a ser combinación lineal de la base anterior. Sí, entonces ya eliminamos este último, por lo tanto me va a quedar estos tres primeros elementos. Y esta viene a ser la base de la suma de los dos subespacios de S y T. Y es base de R3, por lo tanto, bueno, ahí nos dice que la suma es igual a R3. Profe, yo entendí que Sí, el 101 no pertenecía a ese, pero no entiendo si ese no pertenece a ese, porque en realidad no se saca ese, o sea, el que no pertenece. O sea, este. claro. No, ahí pasa que esta ya es la parte geométrica. Esto sería como geometría. Nos dice sí que estos pertenecen a la base de S, como habíamos visto, y este no pertenece al subespacio S. Entonces, los vectores no pertenecen al mismo plano, o sea, quiere decir que no, si pertenecieras, me lo haría linealmente dependiente. ¿Me entiendes? Sería. Ah, claro. Por eso Yo tenés que buscar necesito dos que que sean, pertenezcan y uno que no para que se forme como el plano. eh, claro, no tienen que pertenecer al mismo plano, tienen que ser linealmente independientes. Si llega a pertenecer al plano es porque es linealmente dependiente, si es como una combinación lineal del otro. Yo no Claro. quiero que sea así, no tiene que ser combinación lineal, necesito que no Ah, pertenezca. Pero ah, este es, claro. como le digo, Sí. esta es la Estoy parte como confuso. geométrica. Sí, sí. Ya Pero se vamos a ver entendió. Sí, ya vamos a ver con lo que serían, con lo que siempre estamos trabajando con las matrices. La parte geométrica es eso. Si perteneciera al mismo plano, lo convertiría en linealmente dependiente. Necesito que no esté en el mismo plano. Por eso ahí dice que a los tres primeros no son coplanares, que es decir, no están en el mismo plano, por lo tanto va a formar la base de R3 y así va a poder eliminar este último, que sí va a ser una combinación lineal de la base. Bueno, me quedo con estos tres y generalizando, vamos a decir que S es subespacio de B y la dimensión de S es igual a la dimensión de B. Y entonces S es igual a. Este otro ejemplo, dado los siguientes subespacios de B que es igual a R3, yo tengo S1 que es igual a X que pertenece a R4. Tengo X1 más X2 es igual a X2 más X4 igual a 0. Y mi otro subespacio es también X que pertenece a R4, X1 menos X4 igual a X3 más X4 igual a 0. Ahora yo tendría que hallar las bases y bueno, la dimensión de la suma de S1 más S2. Bueno, primero habría que trabajar con el S1. X1, X2, X3 y X4 porque recordemos que está en R4. Es igual a. eh, al X1 lo puedo expresar como, o sea, tomando este, esta primera igualdad con este 0 de acá, nosotros podemos hacer X1 igual a menos X2, ¿sí? Entonces el X2, perdón, el X1 sería igual a menos X2. Después tengo el X2. A ver, acá no, este era X4, me parece. Mm, sí, no aparece el X3. Después tendría
de x3. Claro, el x4 tengo menos x2. Entonces el x2, saco factor común, me queda menos 1. 1, acá quedaría 0 y el menos 1. Ah, y acá es el x4 también. Y el x4 sería 0, 0, 1, 0. Entonces la base del S1 va a ser estos dos vectores. Ahora lo mismo con el S2. Tengo x1, x2, x3, x4. Voy a tener el x1 es igual a x4. El x2, acá también no va 3, sino que va 2. X2. El x3 menos x4 y tenemos el x4. Sacamos factor común x4, me queda 1, 0 menos 1 y 1. Y el x2 va a ser 0, 1, 0 y 0. Entonces la base del subespacio S2 son esos dos vectores. Cuando hago la suma es igual al generador, bueno, de los 4 vectores que yo obtuve de cada base de los subespacios. Como habíamos visto, como anteriormente había mencionado, un método para analizar si son linealmente independientes o linealmente dependientes consistía en armar una matriz con los vectores como filas y llevarla a la forma escalonada. Bien, entonces el ejemplo anterior lo habíamos hecho geométricamente, con la geometría, y ahora sí vamos a verlo utilizando lo que ya habíamos visto con matrices. Por conveniencia, colocaremos los vectores en el siguiente orden. Bueno, el primero va a ser este de aquí, el primero, luego me conviene poner este, luego me conviene poner este, y por último este de acá. Entonces, acá ya sería fácil, sería trabajar con las filas. Y escalonamos, profesor, escalonamos y reducimos. ¿Cómo? Escalonamos, o sea, tenemos que dejar la matriz escalonada reducida o solo Sí, escalonada. Ah, bueno, escalón reducido. Y ahí, trabajando con la fila, ya obtenemos que la última me quedó todo cero. Y tenemos que la matriz escalonada va a tener 3 filas, linealmente independientes. Y recordemos que el S1 y el S2 eh, creo que eran R3. Su rango es 3. Entonces podemos afirmar que la dimensión de S más T es 3. Como se anuló la última fila, el vector era 0, 0, 1, 0, viene a ser combinación lineal de los otros 3 vectores. Por lo tanto, una base de S más T es la siguiente. O sea, son los 3 primeros vectores porque eliminamos la última. Recordemos que las filas de la matriz escalonada componen otra base de la suma. Y esta de acá. Bien. Ahora vamos a entrar al tema de la suma directa. La que vimos recién era la suma y esta es la suma directa. La suma de dos subespacios es directa si solo si la intersección de los subespacios es el vector nulo. Tenemos que S más T es directa si o si la intersección nos da el vector nulo. Cuando la suma es directa se escribe de esta forma. En algunos de los libros la mayoría ponen este símbolo, pueden poner otro, pero siempre es este el que le ponen. Ejemplos en el espacio vectorial B igual a R3. A continuación vamos a considerar diferentes casos de suma de subespacios en R3. Primero vemos de dos rectas.
Un caso posible de suma de dos subespacios en R3 es el de dos rectas que se cortan. ¿Sí? Este sería el ejemplo. Tenemos S1 y S2. Los dos vectores linealmente independientes de la recta van a generar un plano, aquel que contiene ambas rectas. La suma es directa porque la intersección entre las rectas viene a ser el vector nulo. Estos son ejemplos nada más que vamos a ver. Entonces, la intersección de S1 y S2 va a ser el vector nulo, el 0, 0, 0. Y la suma de S1 más S2 va a ser el generador de B1 y B2. La suma directa de S1 y S2 es igual a S, donde S viene a ser el plano que va a contener a ambas rectas. Otro ejemplo son dos planos que se cortan. Estas eran de dos rectas que se cortan, ahora vemos dos planos que se cortan. Otro caso posible de la suma de dos subespacios en R3 es el de dos planos que se cortan en una recta. Este sería. Son dos planos que se cortan. Tenemos S1 y S2. Bien, acá dice que S1 intersectado con el S2 es distinto al vector nulo. Y la suma de S1 más S2 me va a dar los vectores B1, B2, B3 hasta B4. Ah, bien, donde 1 se va a eliminar el B4. Entonces la suma de los subespacios es R3, pero ahí vemos que no es suma directa porque la intersección no nos dio el vector nulo. Si solamente sabemos que la suma me va a dar en R3. Un plano y una recta incluida en el plano. Otro caso posible de suma de dos subespacios en R3 es el de un plano y una recta que esté incluida en el plano. Si tenemos entonces el plano y la recta dentro del plano. S1 más S2 me va a dar el S1, pues el S2 está incluido en S1, o sea, la recta está incluida en el plano. Se obtiene entonces el mismo plano y vamos a tener que la suma no es directa porque la intersección no me va a dar el vector nulo. Sí, hasta ahora hemos visto que cuando son dos rectas, sí existe la suma directa, cuando tenemos dos planos no, cuando tenemos un plano y una recta incluido, no se puede hacer la suma directa, y ahora vemos un plano y una recta que no está incluida en ese plano, ¿sí? En este caso, y tenemos el plano y la recta que no está incluida en el plano. Bien, ahora la intersección sí me da el vector nulo, acá lo podemos ver. Y la suma del S1 hacia el plano y la suma de la recta es igual al generador de B1, B1, B2 y B3. Y está en R3. Se genera R3 porque el vector director de la recta no es coplanar con los vectores del plano, ¿sí? No es coplanar, o sea, no, la recta no está en el plano. Va a tener tres vectores. Y además es directa porque la intersección viene a ser el vector nulo. La intersección de la recta con el plano me va a dar el vector nulo. Entonces ahí tenemos S1 que es mi plano, suma directa de S2 que es mi recta, me da R3. En el último caso, que sería este, la unión de las bases de los dos subespacios forman una base de todo el espacio. Y en este caso, cada vector de R3 puede expresarse de forma única como suma de un vector S1 y otro de S2. Bien, a continuación vamos a ver un teorema de la dimensión de la suma. Consideramos entonces S1 y S2 subespacios del espacio vectorial B, que es de dimensión finita, o sea, puede ser de dimensión 3, 4, 5, pero finita. Entonces, la dimensión de la suma es igual
a la dimensión del S1 más la dimensión del S2, pero restando la dimensión de la intersección del S1 y el S2. En el caso particular de que la suma sea directa, ¿sí? Cuando la suma es directa, recordemos que la intersección es igual al vector nulo. Entonces resulta que la dimensión de la suma directa del S1 con el S2 es simplemente la suma de la dimensión de S sub 1 más la dimensión de S sub 2, porque acá recordemos que si era el vector nulo, la dimensión me va a dar 0. Y profe, ¿nos darían las dimensiones ellos? ¿Cómo? No, ¿ellos nos darían las dimensiones para calcular la suma? Este es el de la directa, sí. Cuando es directa, como recuerden cuando era directa la intersección me da el vector nulo, entonces esto ya se convierte en 0, que es el vector nulo, es la dimensión del vector nulo es 0. Ah, claro. Acá si es la suma común, sí hay que incluirla, ¿sí? Y cuando es directa no la incluimos porque ya sabemos que es 0. Y acá arriba habíamos dicho que... mm, sí, acá me parece que estaba mal. Claro, Ahí la está. primera, la de recta con recta, era directa y esa sí daba cero. O sea, cero, 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 creo. Pero Claro, esta sí. Cuando teníamos acá en los ejemplos, las dos rectas, la intersección de las dos rectas, S1 y S2, me dabas el vector 0, vector, 0. sí. Por eso era directa esta. Esta sí era directa. Después en los otros casos hubo dos casos que no, porque no me daba la intersección, no me daba el vector nulo. En este caso, por ejemplo, de los dos planos no me daba. Y tampoco cuando la recta está incluida en el plano. ¿Sí? O sea, solo da el vector nulo cuando son dos rectas. Cuando Cuando son dos son... rectas y cuando es un plano con una recta que no esté incluida en el plano. Acá no, Ah, porque mira todos los elementos, digamos, que comparte la recta con el plano. Solo me pide que el único elemento vector que comparte tiene que ser el nulo. Acá comparten todos, o sea, porque la recta está incluida en ese plano. Y cuando la recta no esté incluida, como en este caso, ahí tenemos el plano y tenemos la recta, yo que lo único que comparten es el vector nulo, porque ya acá ya no comparten, pero tienen diferentes direcciones. Entonces, este sí era una suma directa. Acá nos da intersección el vector nulo, entonces acá habíamos puesto que es directo. Bien. Entonces nos quedamos. Estamos viendo el teorema ahora de la dimensión de la suma. Si es la suma común, entonces si incluimos, le vamos a restar la dimensión de la intersección. Y si es la suma directa, como sabemos que la intersección es el vector nulo, entonces ya no le incluimos porque la dimensión del vector nulo es 0. Veamos un ejemplo. Dado los subespacios de P sub 2, S1 es igual a P que pertenece a P sub 2, P de 0 es igual a 0. Y después el S sub 2, que es igual a P que pertenece a P sub 2, donde P de 1 es igual a 0. Tenemos que hallar bases de ambos subespacios y de la intersección. Bien, primero hallemos la base del S1. Tengo P de 0 es igual a sub 0 más A sub 1, 0 por 0 más A sub 2 por 0 al cuadrado. O sea, es el polinomio de grado 2 este, ¿sí? P sub 2 es el polinomio de grado 2. Estos serían coeficientes, o sea, cualquier número, cualquier constante, pero recordemos que es el P de 0. Quiere decir que no es la X que teníamos nosotros vale 0. Bueno, me queda entonces... que todo esto es igual a 0, entonces me quiere decir que el A sub 0 es igual a 0, porque esto no sabemos en realidad, pero se hizo 0 porque estaba multiplicado por 0.
Entonces son los polinomios de la forma a sub 1 más a sub 2. Acá me falta una x. Ahí está. A sub 1x más a sub 2 por x al cuadrado. Luego una base del S2 es la siguiente. Es x al cuadrado. Entonces la dimensión del S1 es 2. Tenemos dos elementos. Ahora hallemos una base de S sub 2. S sub 2 me decía que P de 1 igual a 0, ¿sí? Entonces ahora la X tendría que valer 1. P de 1 es igual a la sub 0 más A sub 1 por 1 más A sub 2 por 1 al cuadrado, igualado a 0. Bueno, acá me quedaría A sub 0, esto me quedaría A sub 1 y acá me quedaría A sub 2, igual a 0. Entonces vienen a ser los polinomios de la siguiente forma. Bien, acá tengo... menos A sub 1 menos A sub 0, más el A sub 1 por X más A sub 2 por X al cuadrado. Acá me parece que hay un error. Acá le faltaría una X. Si saco factor común A sub 1, me quedaría menos 1 más X. Ah, bien, menos 1 más X. Y el A sub 2 sería menos 1 más X. Acá es A sub 2. Profe, ¿dónde sacó el menos A sub 1 y menos A sub 2? Eso es lo que no entiendo. Este me parece que sale de acá, porque A sub 0 sería igual a menos A sub 1 menos A sub 2, ¿sí? Aquí me parece que sale. ¿Lo, Ah, lo podés ver? sí, sí, sí. Porque Como que ya lo no pone despejas. la... Ajá, la despeja la sub 0, ya no lo pone. Entonces, en vez de poner A sub 0, puso menos A sub 1 menos A sub 2. Sí, acá lo voy a poner por las dudas. Voy a copiar esto. Acá me quedaría. O sea, de lo de arriba me va a quedar A sub 0 igual a menos A sub 1 menos A sub 2. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, el A sub 0 es igual a esto. Entonces podemos sacar factor común A sub 1 y el A sub 2. Y veamos la base. Me va a quedar menos 1 más X y el otro me queda, el otro elemento es menos 1 más X al cuadrado. Y vemos que la dimensión del subespacio S sub 2 es igual a 2. Bien, ya tenemos entonces la dimensión, lo que nos está importando, la dimensión de S sub 1, 2 y la dimensión de S sub 2, también 2. Hay que buscar la dimensión de la intersección. Debemos plantear que se cumplen las ecuaciones de S1 y también las de S2. Bueno, A sub 0 igual a 0 y bueno, esto de acá también me daba 0, ¿sí? O sea, estos son los dos que habíamos encontrado. Aquí. Acá encontramos que A sub 0 es igual a 0 y acá que A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 es igual a 0. Entonces eso tenemos que considerar. Me queda que los dos son 0. Entonces, el A sub 0 es igual a 0 y vamos a tener, si consideramos entonces después A sub 0 igual a 0, se me hace 0 acá y después que el A sub 1 es igual a menos A sub 2. Que la despejamos a la sub 1. Los polinomios serán de la siguiente forma. Como ya el A sub 0 es 0, ya no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a tener en cuenta. Entonces tengo A sub 1 por X. Y acá veamos que el A sub 2 vendría a ser
Bueno, menos a sub 1, ¿sí? El a sub 2, si lo despejo, me queda menos a sub 1. Entonces, menos a sub 1 por x al cuadrado. Factor común a sub 1 me queda... Ay, ¿por qué queda al revés? Negativo. A ver, veamos qué pasa después. Tendría que quedar menos x al cuadrado más x. Sí, de menos pasaría para acá, me queda menos. Y este era positivo, ¿no? Sí, era positivo. No, va a quedar menos x al cuadrado más x. Entonces la intersección acá es menos, parece que es menos. Sí, menos. No, debe haber algo acá raro, que no lo puedo ver. Porque si es esto, como dice ahí, x al cuadrado menos x, la intersección es igual a 1 porque es... no habría problema, porque en realidad me está diciendo que es un solo elemento, sería más. Entonces la intersección, la dimensión de la intersección es 1, porque esto es un solo elemento, ¿sí? Ahora, nótese que como conocemos las dimensiones del S1, el S2 y la intersección, podemos calcular la dimensión de la suma. Entonces la dimensión de S1 más S2 va a ser 2. La dimensión de S1 es 2, más la dimensión de S2 es 2 también, y la última, el de la intersección, es 1. Y recuerdo que había un menos acá, menos 1. Sería 4 menos 1, 3. Pero el único subespacio de P sub 2, el polinomio de grado 2, con dimensión 3, es P sub 2. Entonces luego, S1 más S2 es el polinomio de grado 2. Sí, entonces ahí ya encontramos la dimensión. Este sería la dimensión de S1 más la dimensión de S2 menos la dimensión de la intersección de S1 con S2. Bueno, ahora vamos a ver el tema de producto interno, pero vamos a ver primero el producto escalar entre dos vectores, para recién ahí poder ver el producto interno. El producto escalar es una cantidad escalar o vectorial que tiene un valor definido positivo, pero que no es necesariamente cero. En otras palabras, representa un cambio de cualquier cantidad medible como un vector y no necesariamente a la posición o la dirección real a la que apunta el vector. Los productos escalares de dos o más vectores suelen definirse como la suma de todas las cantidades vectoriales correspondientes, aunque no es necesario. El producto escalar de dos vectores es una operación que toma dos vectores y lo que nos da de resultado es un número real. ¿Sí? Tenemos K, nuestro número real es igual al producto de dos vectores, vector U por el vector B. Observemos que el producto escalar se suele denotar por medio de un punto, ¿sí? El puntito este.
Y otra notación que solemos utilizar también son este símbolo. Ese sería el producto escalar. Con escribir de esa forma. ¿Cómo calcular el producto escalar de dos vectores, ¿no? Existen dos maneras equivalentes de obtener el producto escalar de dos vectores, u y b. Estas se escriben a continuación. Primero, si conocemos el módulo de ambos vectores y el ángulo alfa que forma entre ellos, entonces el producto escalar se obtiene de la siguiente manera. Sería el módulo del vector u por el módulo del vector b por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Y segundo, si conocemos los componentes de los vectores, va a ser u sub 1, u sub 2 y b sub 1, b sub 2. Entonces el producto escalar está dado por u sub 1 por b sub 1 más u sub 2 por b sub 2. Veamos unos ejemplos. Bien, este sería el del segundo caso. No, del primer caso. Consideremos los vectores. Vamos a poner U y este le pongamos B. Los vectores U, que es el par 3, 0, y el vector B, que es el par 5, 5. Asimismo, el ángulo entre esos dos vectores es de 45 grados. Para calcular el producto escalar, primero debemos encontrar el módulo del vector U y el del vector B, ¿sí? Acá me pide el módulo. Entonces, el módulo de U va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, ¿sí? Entonces me va a dar 9 más 0, me queda raíz de 9, me queda 3. Ya tengo el módulo del vector U. Después del módulo del vector B, va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Eh, Me queda 5 al cuadrado 25, 25 más 25, 50, ¿sí? La raíz de 50. O bien podemos extraer factores, me va a quedar 5 por la raíz de 2. O sea, es raíz de 50 lo mismo que 5 por la raíz de 2, ¿sí? De este modo, el producto escalar va a estar dado por lo siguiente. Bien, el módulo de U es 3 por el módulo de B es 5 por raíz de 2 por el coseno de 45. ¿Sí? Ahora podemos multiplicar esto y resolver el coseno de 45. 3 por 5, 15 por la raíz de 2 por la raíz, perdón, el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Entonces al último me quedaría 15. El resultado sería 15. Es como el de álgebra 1, digamos, profe, el producto escalar. Sí, claro, este es el que ya vieron, ya lo tendrían que haber visto, porque después vamos a ver lo del producto interno. Entonces lo vamos a necesitar a esto para poder trabajar con producto interno. Hay que recordar conocimientos previos, hay que tener conocimientos previos. Así que sería como un repaso. Bien, vamos a repetir el ejercicio anterior con U igual al par 3, 0 y B igual al par 5, 5. Pero vamos a utilizar la otra fórmula que era esta, ¿sí? Era multiplicar las componentes, la primera componente del vector con la primera componente del otro vector más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Esta es la que más usamos, ¿sí? Esta es la que más se usa. La otra sería más de geometría. Acá tenemos. Entonces hacemos U por B sería la primera por la primera, 3 por 5, más la segunda por la segunda, 0 por 5. Y me va a quedar 15 también, o sea, lo mismo.
Notemos que el resultado fue el mismo sin importar la fórmula que utilicé. Bien. Cálculo del módulo y ángulos de vectores. Como vimos anteriormente, existen dos fórmulas equivalentes para calcular el producto escalar de dos vectores. ¿Sí? Vimos dos formas de calcular. Por lo tanto, se puede utilizar el producto escalar para calcular el módulo de un vector o el ángulo entre dos vectores. Si U es un vector, entonces me queda que el vector U por U va a ser igual si usamos la primera fórmula, el módulo de U por el módulo de U por el coseno de 0. Bueno, como se trata del mismo vector, entonces el ángulo que forma es 0. El coseno de 0 sabemos que es 1. Entonces me va a quedar el módulo de U por el módulo de U. Quiere decir que me va a dar el módulo de U al cuadrado. Por lo tanto, si calculamos el módulo de U es igual a raíz cuadrada de U por U. Entonces, igual a la raíz de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. Esta fórmula se puede utilizar para calcular el módulo de un vector U utilizando el producto escalar de U consigo mismo. El cálculo del ángulo entre dos vectores utilizando el producto escalar. Bueno, supongamos que tenemos los vectores U igual a U sub 1, U sub 2. Y este sería el vector B de componentes B sub 1 y B sub 2. Entonces, U por B, esta es la segunda fórmula que habíamos visto. No la primera, esta era la primera donde estaba el ángulo. Entonces, para poder calcular, tengo que despejar el coseno de A, de alfa. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual a U por B, y esto que está multiplicando con el coseno va a pasar dividiendo, ¿sí? Dividido en el producto del módulo de U por el módulo de B. Así, si sustituimos la otra fórmula del producto escalar, se tiene lo siguiente. Recordemos, el producto este de acá era U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2. O sea, está combinando las dos formas de calcular el producto entre dos vectores, el producto escalar entre dos vectores. Me queda esto de acá y bueno, abajo sería el módulo que ya vimos acá arriba. El módulo de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de U sub 1 al B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Y esta fórmula se utiliza para calcular alfa utilizando la función arco coseno. Sí, lo último que queda para encontrar el ángulo es pasar este coseno al otro miembro como arco coseno de todo esto. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a considerar el mismo vector U y B. Entonces, el módulo de estos vectores son el del módulo de U, sabemos que era 3, y el módulo de B era 5 por la raíz de 2. Calculemos el ángulo de esos vectores. Bien, solo habría que reemplazar U sub 1, U sub 2 y B sub 1 y B sub 2. O sea, solamente estamos usando esta fórmula de aquí. Entonces sería 3 por 5 más 0 por 5. Después sería U sub 1 sería 3 al cuadrado más U sub 2 es 0 al cuadrado por, bueno, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado.
Acá arriba me queda 15 y abajo me va a quedar 3 por 5 por raíz de 2. Y al último me queda 1 sobre raíz de 2. De manera que me va a quedar que el coseno del alfa es igual a 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, debemos tener que el ángulo, el alfa, va a ser, bueno, arcoseno de 1 sobre raíz de 2 tendría que darnos entonces los 45 grados. Eso sería en el caso de que nos piden el ángulo y, o sea, no tengamos el ángulo, nos pide utilizando el producto escalar de dos vectores. Orto- ortogonalidad de dos vectores. Bueno, cuando dos vectores van a ser ortogonales. Sabemos que dos vectores son ortogonales o bien perpendiculares si el ángulo entre ellos es, el ángulo sea 90 grados o menos 90 grados. En cualquiera de estos casos tenemos que el coseno del alfa es igual a cero. ¿Sí? Sí. Si el coseno del alfa me da igual a cero, entonces son ortogonales. Por lo tanto, si dos vectores son ortogonales, se tiene lo siguiente. Me tienen que dar el producto escalar, me tienen que dar cero. Si son ortogonales, perdón, si los vectores, si el producto me da cero es porque son ortogonales. Es decir, los dos vectores distintos de cero, ¿sí? Serán ortogonales siempre que se cumpla que, bueno, el producto me dé cero. Vamos a verificar la ortogonalidad de los vectores con los cuales ya estamos trabajando, ¿sí? Me queda U y acá me queda. Observemos que, cuando nosotros ya lo hicimos, nos había dado 15, ¿sí? El producto me había dado 15. 15 es distinto de 0. Por lo tanto, quiere decir que los dos vectores con los cuales trabajamos, U y B, no son perpendiculares o no son ortogonales. Algunas propiedades del producto escalar. El producto escalar satisface diferentes propiedades. Las más importantes serían las siguientes. El producto escalar es conmutativo, ¿sí? Es decir, que el orden de los factores no altera el producto. De este modo, no importa en qué orden se multipliquen los vectores. Tanto U por B es lo mismo que B por U y me va a dar el mismo resultado. Esto es algo que, por ejemplo, si ya vieron el producto vectorial, no se cumple, porque si en el producto vectorial nosotros cambiamos el orden de los factores, sí nos va a dar resultados diferentes. Pero en el caso del producto escalar, si nosotros alteramos el orden, siempre nos va a dar el mismo resultado. Otra propiedad es la asociatividad respecto a la multiplicación por escalar. Es decir, si multiplicamos U por B y luego multiplico por un escalar K, entonces el resultado es lo mismo que realizar primero K y luego hacer el producto escalar por B. Esto es lo siguiente, ¿sí? O sea, si yo hago el escalar K por y hago el producto escalar entre dos vectores, es lo mismo que si yo hubiera multiplicado el escalar por uno de los vectores y ese resultado luego lo multiplico por el otro vector. Nos va a dar el mismo resultado. La distributividad respecto a la suma. Tengo entonces tres vectores, U, V y W. Si hago la suma de los dos primeros y después a ellos los multiplico por W, es lo mismo que hacer U por W más B por W. Bien, las propiedades 2 y 3, que son la conmutatividad y la asociatividad respecto a la multiplicación por escalar, juntas, si están juntas, se conocen como linealidad del producto escalar respecto al primer operando. Y bien, debido a que el producto escalar es conmutativo, entonces también se cumple
la linealidad respecto al segundo operando. ¿Sí? Acá, esta de acá, el segundo. Un escalar por el producto de dos vectores era el escalar por el primer vector por el segundo. Pero también podemos hacer el primer vector por, después el escalar por el segundo vector. Es lo mismo, siempre nos da el mismo resultado. Y bien, acá, por ejemplo, en la tercera propiedad teníamos U más B por W, también podemos hacer U por la suma de B y W. Me va a dar entonces U por B más U por W. Bien, el producto escalar es definido positivo, ¿sí? Esto es el producto escalar de un vector no nulo, por sí mismo siempre va a ser positivo. Tenemos entonces el vector distinto de 0, distinto al vector nulo. Entonces, U por U me va a dar el vector U por U es mayor o igual a 0. Anteriormente ya vimos el producto escalar entre vectores, ¿sí? Ahora, esto era como les había dicho recién, como conocimientos previos, teníamos que recordar eso para trabajar ahora lo que nos interesaba, el producto interno en los espacios vectoriales. Porque acá hemos trabajado con serie R2, porque tenemos cada vector tenía dos componentes. Bien. Ahora nos proponemos a generalizar esta operación a otros espacios vectoriales, definiendo la noción general de producto interno a partir de las propiedades del producto escalar, ¿sí? Eso estábamos viendo las propiedades. Bien. Entonces, definición. Acá voy a poner entonces producto interno. Un producto interno es un espacio vectorial real B, no, perdón, un producto interno en un espacio vectorial real B es una operación que asigna a cada par de vectores U y B que pertenecen al espacio vectorial B un número real. Sí, recordemos cuando trabajamos habíamos dicho que el producto escalar entre dos vectores nos daba un número real, no es que me daba otro vector. Entonces, cuando yo haga el producto interno, va a ser una operación que le asigna a cada par de vectores U y B un número real. El número real sería el que obtengo cuando multiplico U por B. Tal que verifican las siguientes propiedades. Bueno, para definir las propiedades hago lo siguiente. Para todo vector U, B y W del espacio vectorial B y todo escalar alfa, tengo lo siguiente. La primera propiedad, esta ya la conocemos, es la propiedad conmutativa. Tengo que U por B es igual a B por U. Me va a dar el mismo resultado, o sea que el orden no altera el resultado o el producto. Después tenemos U por la suma entre los otros dos vectores, B y W. Va a ser igual a hacer el producto de U por B más el producto de U por W. Luego tenemos el escalar alfa. Un escalar por el vector U por el vector B va a ser igual a eh, el escalar alfa por el producto de los vectores U y B. Y otra propiedad es que yo tengo los vectores U por U va a ser mayor o igual a 0. Y si resulta de que
el producto de esos dos vectores me da igual al vector nulo, entonces quiere decir, o sea, sí o sí, sí solo sí se cumple porque el vector u era igual al vector nulo. ¿Sí? Si el producto de dos vectores que son iguales me da el vector nulo, es porque sí o sí ese vector era igual al vector nulo. Es posible definir así distintos productos internos en cualquier espacio vectorial, mientras se verifiquen estas propiedades. Solo trabajaremos con el producto interno canónico en Rn, que es la extensión del producto escalar, ¿sí? Esto sería Rn, sería ya la forma general, puede ser R3, R4, hasta Rn. Tenemos el producto de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, por el y sub 1, y sub 2 hasta y sub n. Esto es igual a, esto ya lo habíamos visto, era la segunda forma de resolver el producto escalar de en ese caso eran de dos vectores, pero ahora son de más. O sea, son dos vectores, pero con más componentes. X, la primera componente por la primera componente, más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Así hasta llegar a la última componente del primer vector por la última componente del segundo vector. Este es el producto interno canónico en Rn. Bien. Tenemos entonces el vector U y B. Esto quiere decir que son perpendiculares, este simbolito. Son perpendicular si solo si ese producto interno es igual al vector nulo. Acá le pone condición de ortogonalidad, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Este creo que es la última. Sí, esto sería lo último. Entonces, realizamos el producto interno de los vectores de R4, ¿sí? Tenemos dos vectores, pero estamos en el espacio de dimensión R4. Anteriormente, cuando vimos al principio, era en R2, ¿sí? Ahora estamos en R4. U es igual al vector, el vector U es igual a 1, 2, 3 y 4, y B es igual a 1, 0, 1 menos 1. Entonces, simplemente hay que hacer multiplicar la primera componente con la primera componente, más la segunda componente con la segunda componente, tercera componente con la tercera componente, más la cuarta componente por la cuarta componente. 1 por 1 más 2 por 0, más 3 por 1, más 4 por el menos 1 de acá, me va a dar 1, 0, 3 y menos 4. Y bueno, tengo esto de acá, me va a dar 0, ¿sí? Por lo tanto, si me dio 0, quiere decir que estos dos vectores, U y B, son ortogonales. Y si llega a pasar de que me da otro número, por ejemplo, que me dé 5, 10, que me dé 1, o sea, es distinto de 0, eso significaba que no son ortogonales. Profe, digamos, y el producto interno es como el producto escalar y cumple las mismas propiedades. Claro, sí, es lo mismo. Ah, ok. Solamente que cuando ustedes lo habrán visto, estaban en R2, tenían un par. Ahora es como Claro. que lo generaliza, ve que acá le pone x1, x2 hasta xn, porque en realidad es en Rn. Y como estamos en espacios vectoriales, estamos haciendo en R3, en R4, en R5. Pero Claro. es lo mismo, son las mismas propiedades, todo. Y estamos trabajando con la segunda forma, porque vio que Ah, bueno. la primera era con módulo y con el Sí, ángulo, con coseno, pero sí. tira más a la parte de la geometría. Y como estamos viendo álgebra, lo van a usar a este más que nada. Claro, profe, yo todavía no llegamos hasta base el otro día, base y dimensión. Ah, están viendo Y base y dimensión. sí, Bien.
y calculo que la otra semana ya vamos a arrancar producto interno. Pasa que también Ah, hay bien. paro y no sé cómo se van a acomodar también. Sí, sí, vi que están haciendo paro. Pero bueno, ya más o menos sabe cómo sacar las Sí, más o bases. menos sí, me voy sacando un par de dudas, como por ahí Bien. antes no entendía tanto y como seguíamos avanzando por ahí tenía que ver los videos. Así Claro, sí, que, por eso. no, sí, me recibió, profe. Ah, bien, de 10 Porque entonces. Sí, por ahora eso más o menos volví. no voy a estar tan perdida con lo que es base y producto interno. Ya voy a saber más o menos para dónde va la mano. Claro, sí, porque yo me di cuenta después que ya entrando a números, íbamos a entrar a números complejos y usted me dijo que estaban por entrar a espacios vectoriales. Por eso Claro, digo, no, mejor vuelvo. Yo había dado la primera clase de espacios vectoriales, pero ahora como que me introduzco más para que así a usted le sirva también. gracias, profe. Sí, sí, gracias. Adel. Bueno, Bueno, profe, entonces, espero que tenga un buen fin de semana. igualmente, cualquier cosa me manda los ejercicios, algo que le necesite que le ayude. Bueno, profe, gracias. Nos No, vemos. y que tenga un buen fin de. Igual. Hasta la próxima clase, entonces.